todas las fuerzas de mi ser te adoraré, porque no hay otro como tú, no lo hay. La tierra canta y proclama de tu majestad. Nuevas son tus maravillas cada día. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Jesús. Y quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Bienvenidos a Ciudad de Avivamiento, donde la presencia del Espíritu Santo es real. Vamos a la palabra del Señor, amados hermanos. Let's go to the Word of God, Yo quiero que vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 2. the book of 1 Corinthians chapter 2. Estaré tocando algunos capítulos y versículos de la Biblia. We'll be touching upon certain verses and chapters in the Bible and books. Hay una presencia del Espíritu de Dios, There's a presence of the Spirit here. así que abra su corazón, So open your heart, abra su mente, su espíritu, open your mind and your spirit, que Dios lo va a ministrar en una manera sobrenatural. that God will minister in a very supernatural way. Oh, wow, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Padre, por tu presencia. Thank you, Father, for your presence. Gloria a Dios. Vayamos al libro de 1 Corintios, Let's go to the book of 1 Corinthians, capítulo 2, versículos 9 y 10. chapter 2, verse 9 and Y 10. después quisiera que nos fuéramos al libro de Juan, capítulo 15, versículo del 2 al 8. Also go to the book of John, chapter 15. Quiero hablarte un tema en esta tarde que Dios ha puesto en mi corazón, I'd like to speak to you about something that God has placed in my heart, que sé que va a impactar tu vida y va a transformar todo tu ser. that I know it'll impact your life and transform your whole being. Dice la palabra del Señor, hijo, lo voy a leer en español para poder avanzar. I'll be read in Spanish to save Y los time. de habla inglesa pues pueden anotar que es en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. It's in 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10. Antes bien, como está escrito, dice la palabra del Señor, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Aún lo más profundo de Dios. Vayamos a Juan capítulo 15, 2, John 8. chapter 15, 2 to 8. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Lord, I give thanks for your word, que mientras la prediquemos, la exponemos en esta tarde, Espíritu Santo, that as we preach it, as we dispose of it, Father, tú hagas las cosas que tienes que hacer, you do all the things you need to do, porque sé que tú nos vas a hablar, because I know you will speak to yo us. sé que tú nos vas a I ministrar, know you will minister to us. tú nos vas a entrar en nuestro corazón, nos vas a tocar You will enter into our heart and touch us, Father, y nos vas a llenar de tu and you presencia, will fill us up of your presence, porque yo necesito, Espíritu Santo, because I need, Holy Spirit, de tu presencia. of your presence. Gloria a Dios. Glory to God. Quiero que le digas a tu hermano, I want you to tell your neighbor, brother, quiero que me dejes escuchar la palabra de Dios. I want you to let me listen to the word of God. Quiero que apague los celulares por un momento, amados hermanos, Maybe just turn off your cell phone just for a moment, por lo menos por 45 minutos, for at least 45 minutes. por el respeto a la palabra del Señor. I respect the word. ¿Cuántos dicen amén? I want to say amen.
Yo en esta tarde, amados hermanos y amigos que están con nosotros, This afternoon, all the brothers, sisters, and all the friends that are with us, quiero predicar un tema I want to preach upon a que topic Dios ha puesto en mi corazón por mucho tiempo. that God has placed in my heart for a long time. Y sé que Dios nos va a dar una revelación de su palabra. And I know God will give us a revelation of His Word. Hay cosas que yo no las entiendo There are things I don't understand, y quizás usted tampoco las and entiende, maybe you don't understand. pero el Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God nos da la revelación para entenderlas. gives us the revelation to Y understand yo it. quiero hablarte de un tema que ha impactado mi vida And I want to talk to you about something that has impacted my life. y lo quiero titular And I want to call it el aborto espiritual the spiritual abortion versus el aborto natural. versus a natural one. El aborto espiritual The spiritual one versus el aborto natural. versus that of the natural. Amados hermanos, nosotros, la iglesia de Jesucristo, Us as the Church of Jesus está entrando en un momento emocionante. are entering into a very emotional stage. Está entrando en una década donde vamos a ver las manifestaciones del poder de Dios. A decade in which we'll see the manifestations of the power of God. Creo con todo mi corazón I believe with all my que heart Dios está dándonos un destino espiritual a esta iglesia. that God has given us a spiritual destiny. Un destino espiritual A spiritual donde tú y destiny yo vamos a empezar a entrar en una manera sobrenatural where you and I will start to enter into a supernatural dimension para dar la revelación de la palabra de Dios in order to get the revelation of the Word of que God Dios nos ha revelado por medio de ella. that God has revealed through Him. Dice la palabra del Señor: The Word of God says, escuchad a vuestros profetas listen to the prophets y vosotros seréis prosperados. and you will be prosperous. Escuchar a los profetas Listening to the y seréis prophets prosperados. and you will be El prosperous. Espíritu de The Dios Spirit of God está tocando de una manera especial a su pueblo. is touching in a very special way His Está people. preparando de una manera sobrenatural a su He's iglesia. preparing in a supernatural way His Porque church. vienen momentos maravillosos, Because marvelous times are vienen coming. momentos poderosos, Powerful moments donde la mano de Dios where the hand of va a God empezar a moverse will start to move en medio de su pueblo. amongst His people. Dije, la mano de Dios I said the hand of va a God empezar a moverse will start to en move medio de su pueblo amongst His people para hacer milagros, to perform para hacer miracles, prodigios perform prodigals en la actualidad. in actuality. Estamos entrando en un ambiente sobrenatural. We're entering into a supernatural environment Estamos entrando en un destino espiritual. in a spiritual destiny. Un destino que ha sido diseñado A destiny that's been designed desde antes de la fundación del mundo. before the creation of the world. Un destino en el cual Dios quiere A glorificarse. destiny in which God wants to Un destino glorify, donde Dios quiere que tú tomes parte de ese in destino which He wants you to take part of, y que tomes una decisión como and iglesia that you take a decision as para a church avanzar en el reino de Dios. to advance in the kingdom of Porque God. Dios quiere que tú vayas de gloria en Because gloria. God wants you to go from glory Quieres to que glory, vayas de fe en fe. from faith to Que faith, vayas de poder en poder. from power to Y la power. única manera And the only de way sobrevivir en estos caminos in order to es survive que in these vivamos en paths santidad con is that Dios. you live in holiness for God. Que tengamos una relación íntima con Dios. That you have an intimate relationship with God. Somos hijos de Dios. We are children of Somos God. pueblo real We de are Dios. the real people Somos of pueblo God. escogido por Dios. We are the chosen Y Dios people of tiene un God. plan con tu And vida. God has a plan for Dios your tiene un life. plan con tu He has vida. a plan with Dije, your Dios life. tiene un plan con I tu said vida. He has a Tiene plan un with your plan life. con tu vida. A plan with your life. Estamos en este tiempo de avivamiento. We're in this time of revival. Yo considero que esta iglesia, amados hermanos, I consider this church ha entrado en un avivamiento. that has entered into a Y el revival. avivamiento tiene que empezar en la casa. And revival needs to start at home. Dije, el avivamiento tiene que empezar en la casa. I said revival needs to Hay start at cosas home. que tenemos que poner en orden. There are things that you need to Si place tú in quieres order. ver la gloria de If you Dios, want to see the glory of ordena God, tu casa. order your house. Si tú quieres ver el poder de Dios, If you want to see the power of ordena God, tu casa. place in your Si house tú in quieres order. ver la gloria de Dios, If you want to see the glory of ordena God, tu casa. place your house in Si quieres order. ver que tus hijos avancen en el reino de If you want to Dios, see your children advancing, empieza a ordenar tu casa. Start to place your house Si in quieres order. que tu matrimonio funcione, If you want your marriage to function, empieza a ordenar tu casa. start to place your house in order. Dios nos está confrontando últimamente. God is confronting us lately. Dios está llamando a cuenta a su pueblo. He's asking for an account from His people, Y especialmente aquellos que tenemos un llamado de parte de Dios. especially those that have a calling from God, Aquellos que hemos sido diseñados. those that have been designed, Aquellos que tenemos un destino espiritual de those that have a Dios. spiritual destiny Que ha from sido God, marcado en tu vida. that have been marked Que ha in your sido life. marcado en tu You've familia. been marked in your Pero family. yo quiero decirte algo. But I want to tell you Para que something. Dios se manifieste. In order for God to Para que ese manifest, plan de Dios se for cumpla. this plan to be accomplished, Esto lleva a un proceso. there's a process. Hello. Es bonito cuando Dios te habla.
It's nice when God Es speaks to bonito you. cuando Dios te da una palabra profética. When He gives you a prophetic Te word. levantaré y te llevaré a las naciones. I'll lift you up and take you to the nations. Te levantaré y te haré grande. I'll lift you up and I'll make you Te great. levantaré y te haré un profeta. I'll lift you up and you'll be Te a levantaré prophet. y te haré un gran I'll pastor. lift you up and you'll be a pastor. Pero te levantaré para ser un gran I'll misionero. lift you up to be a great Pero para missionary. esto hay un proceso. But in order to be Y those en things, there's este a process. proceso, In that Dios process, exige cosas. God Y está requires things. exigiendo cuentas a la iglesia. And He's asking an account Está from the llevando church. cuentas a su pueblo. He's asking an account from the Porque people. Dios quiere usarte en una manera Because He sobrenatural. wants to use you in a supernatural way. Hello. Algo está por acontecer. Something is about to happen. Algo está por pasar. Something is about to occur. Estamos viviendo los últimos tiempos. We are living in the last times. Mateo 24, 32, 34 dijo Jesús. In Matthew, Jesus said De la higuera aprender la parábola. to learn from the Cuando parable. ya su rama está tierna When they go into the y land, brotan las hojas, and take out the leaves, sabéis que el verano está cerca. you'll know it is for summer's close. Así también vosotros, So now you cuando know, veáis todas estas cosas, when all these things are here, conoced que está cerca a las puertas. when you know the doors are De closed, cierto os digo, from certain times I que no say, pasará esta generación this generation will not hasta pass que todo esto acontezca. until everything occurs just as Hello, written. Cristo está a las puertas, hermano. Christ is at the doors. Tantas cosas están sucediendo en la actualidad. How many things are actually happening? Muchas cosas están pasando en los países, Many things are happening in countries, pero el pueblo de Dios but the people of God está durmiendo. are sleeping. Dios necesita despertarnos. God needs to wake you up. Dios necesita saber God needs to know si puede contar if contigo. He can count on you. Dios necesita saber God needs to know si tú estás dispuesto a hacerlo. if you're willing to do Dios it. necesita saber, God needs to know, a pesar de las circunstancias, well, even though the a pesar de los circumstance, problemas, even though the a problems, pesar de las adversidades, even though the tú le adversaries, dices a Dios, you say to no God, importa lo que esté pasando, doesn't matter what's no importa happening, lo que venga, doesn't matter what's yo y coming, mi casa me and my house, serviremos a Jehová. we serve Jehovah. Yo y mi casa My house and I, serviremos a Jehová. we serve the Lord. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Él está en este lugar. Hay tiempos de aceleración. There's time of acceleration. Dios está acelerando. God is Dios accelerating. está revelando. God is revealing. ¿Qué es revelar? What is to be es revealed? descubrir, It's to discover, mostrar abiertamente. to show openly. Revelación Revelation. es un descubrimiento y apertura It's a discovery de los planes santos of the holy plans del Señor of the Lord dado a los profetas. given by the prophets. Hello. Usted y yo somos parte del destino espiritual de Dios. You and I are part of that spiritual destiny from ¿Qué God. Dios está haciendo y qué Dios va a hacer? What God is doing, what He wants En to el do. primer lugar, Dios restaurará los 5 ministerios First off, God will restore the 5 en el ministries cuerpo de Cristo in the body of y Christ. veremos cumplidos sus propósitos. And we will see His purpose Una accomplished. iglesia donde no estén los 5 ministerios, A church where there is not the 5 hay que ministries preocuparse needs to be porque worried. estos 5 ministerios Because these 5 tienen que ministries estar siendo vigentes en una iglesia. always need to be evident in a church. Segundo lugar, Second, el verdadero cuerpo de Cristo the true body of Christ se levantará con mayores demostraciones. will be lifted up with greater El demonstration poder de milagros de Dios of the power of miracles of God, nunca antes experimentados. which they have never experimented before. Asia está en avivamiento. Asia's in revival. África está en avivamiento. Africa's in revival. Sudamérica está en avivamiento. South America's in revival. Norteamérica tiene que entrar en un avivamiento. North America needs to step up Es its game. tiempo que la gente empiece a ver los cambios. It's time that people see change. Es tiempo que la gente empiece a ver que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, It's time for people to see that the church Christians, people somos of God, diferentes. are different. Y lo que predicamos lo vivimos. And what we preach, we Dije, live. lo que predicamos lo vivimos. I said what we Dios preach, we está live. llamando, hermanos, God is a que asking seamos cristianos Us radicales. to be radical Christians. Hello. Que seamos cristianos radicales. That we be radical Christians. Muchos dicen, pastor, Many say, Pastor, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Christ died for us on the cross. Y se basa solamente en eso. Jesucristo murió por nosotros. And they only base themselves off the fact that Cristo Christ died murió for por you. nosotros. Christ died for us. Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Christ destroyed Satan on the Eso cross. es cierto. ¿Cuántos dicen amén? That's true. How many say Pero tú no amen? te puedes quedar ahí nada más, hermanos. But you just can't Tienes stay que avanzar there. en el reino You de need Dios. to advance in Tienes the que kingdom vivir of God. santamente para You need Dios. to live holy Sin for God. santidad, dice la palabra Without de Dios, holiness, says the nadie word, verá al Señor. Nobody can see Dije, God. sin santidad, I said without nadie holiness, puede ver al Señor. nobody can see God. Tenemos que vivir en santidad. You need to live in Es holiness. tiempo que la iglesia tome It's decisiones. time that the church take decisions. ¿Somos o no somos? You are or you are not. Usted sabe, no, pastor, usted sabe que
el mundo pues a mí me gusta. Oh, Pastor, you know, the world's got some nice things. Oh, usted sabe, pastor, que a mí, pues usted sabe, a mí me gusta adorar a Dios también, pero me gusta la música en pilla. Hello, Pastor, hello. you know, I love to worship God, but I love me some Ricky Martin in there too. Me gusta la vida loca. I like living that crazy Pa, life. pa, pa. I'm not going to do that. Hello. Tenemos que tomar decisiones, hermanos. You need to take decisions. Y yo como pastor And I, as a pastor, estoy dispuesto I'm willing con la ayuda del Espíritu Santo a tomar to decisiones. go to the Holy Spirit and take decisions. Dios te está enfrentando a la iglesia. God is Dios confronting está the church. confrontando a la iglesia. He's confronting Dios the está church. llamando a cuenta a su pueblo en He's general. asking from account from the ¿Sabes people por in general. qué? You know why? Porque Dios quiere empezar a usar a su pueblo. Because God wants to start to use His people. Y sirviendo a dos señores, Dios no puede usar a su And pueblo. serving two lords, God can't do Sirvamos a that. Dios porque Dios es Dios. You serve God because God is Adoremos God. a Dios porque Dios es You Dios. worship God because God is God. ¿Cuántos dicen amén? How many say Tenemos amen? que depender de Dios. You need to Tenemos depend que on buscar God. su You presencia. need to execute Tú the y yo presence. You and I tenemos que tener la adicción need to have an de buscar addiction de la presencia de of Dios. seeking the presence of God. Aplauda al Señor, hermanos. Give the Lord a hand. Aplauda al Señor. Give the Lord a hand. Dios me decía hace 2 semanas atrás, God told me 2 weeks ago, hijo, me decía el Señor, son, He said, estoy por llamar I'm a about- mi iglesia porque se ponga en cuenta, I'm about to call my church to be an account. que se ponga a cuenta conmigo. That they come into an account with me. Yo quiero descender a la iglesia, quiero descender a mi pueblo en I general, want to descend on the church and the church in general. para que se ponga a cuenta conmigo, So there can be an account with me. porque yo vengo pronto. Because I'm coming Dije, soon. yo vengo I'm pronto. coming soon. Cristo viene, hermanos. Christ is coming. Dije, Cristo viene. He said Christ is Pero coming. viene a buscar una iglesia que viva en santidad. But He's seeking a church that lives in El holiness. diablo se ha levantado contra el pueblo de Cristo. The enemy is risen up against the La body Biblia of dice que las Christ. puertas del infierno no prevalecerán contra The ella. Bible says that the gates of hell will La not palabra de be able Dios to sigue prevail. diciendo de la siguiente It manera, continues to say, que el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God levantará banderas sobre su will pueblo. lift up a victory Pueblo upon de His people. Dios, The people of yo te God. quiero decir en esta tarde I wanna tell que you, no importa la circunstancia, it does not matter no the importa tu circumstance. problema, It doesn't matter no the importa problem. tu adversidad, Doesn't matter your no adversary. importa tu situación, Don't put your el Espíritu situation. Santo de Dios The Holy Spirit of levantará banderas sobre ti, will lift up a victory levantará upon you. banderas sobre tu You lift familia, up a victory upon your levantará family, banderas sobre tus hijos, upon your children, levantará banderas sobre tu vida. upon your life. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? El Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God. y Él está aquí, aleluya. And He is here. Siento su presencia. I feel His presence. Veremos y experimentaremos un gran derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo final. We'll see and experiment a great outpouring of the Holy Spirit in the final days. El Evangelio será predicado en todos los rincones de la tierra hasta que toda nación, The gospel will be preached out in every single dark corner of the world. lengua, tribu han sido alcanzadas para Dios. Every lung and tribe has been touched by the word of God. Yo quiero retar a la iglesia. I want to give the church a goal. Los miércoles yo estoy aquí en el Living Art todos los miércoles a las 10 de la mañana. Wednesdays I'm here. Every Wednesday I'm here at 10 o'clock in the morning. Yo estoy yendo a evangelizar. I'm going to evangelize. Si usted no tiene trabajo durante ese día, If you don't have anything to do throughout that time, búsqueme en el segundo piso a las 10 de la mañana find me in the second floor at 10. y vamos a salir a la calle a predicar la palabra de Dios. And we're going to go out to the word and Es preach. tiempo que la iglesia vaya a la calle. It's time that the Es church tiempo goes. que vayamos a la calle. It's time that we go to Dije, es the tiempo streets. que vayamos a la It's time calle. that we go to the Si nos streets. gusta el púlpito acá, If you like the pulpit, busquémoslo también afuera. go outside too. Afuera es donde se ven los verdaderos predicadores. Outside is where you see the true Afuera se ven los preachers. verdaderos evangelistas. That's where you see the true Afuera se ven los evangelists. verdaderos That's where you pastores. see the true pastors. Hay que buscar las almas It's time perdidas. to seek the lost souls. Hello. ¿Cuántos dicen Let amén? me say amen. Hay mucha necesidad allá afuera. There's a lot of need out there. ¿Cuántas prostitutas en el downtown están vendiendo su cuerpo en este momento? How many ladies are out that town perhaps selling their bodies at this moment? ¿Cuántos jóvenes están poniéndose una inyección de cocaína y heroína? How many young people are doing drugs right now? ¿Y la iglesia qué está haciendo? So what are you doing, church? Queremos ver poder de Dios. You want to see the power of God? Vayamos a la calle. Go to the streets. Queremos ver la manifestación de la gloria de You Dios. want to see manifestation Vayamos of a God? evangelizar. Go evangelize. Busquemos las almas perdidas. Seek the lost ¿Cuándo souls. fue la última vez que tú evangelizaste a una persona? When was the last time you evangelized to ¿Cuándo fue la somebody? última vez que le dijiste, When was the last time you said, Cristo te ama? hey, Jesus Dios tiene un loves you. propósito con tu He has a vida. purpose with your life? ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? How many want to see glory of God? ¿Cuántos quieren ver el poder de How Dios? many want to see the power of God? Vayamos a la calle.
Go. Miércoles a las 10 de la mañana. Wednesdays at 10. Los espero a aquellos que quieran ir a acompañarme. I'll wait for you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Durante varios días el Espíritu de Dios The other days, the Spirit of God ha estado hablando de diferentes maneras a mi vida, has been speaking in different ways to my life, especialmente en los tiempos personales de oración. especially in the personal times of prayer. Y quiero ser sincero contigo. And I want to be sincere with Quiero abrir you, mi corazón en esta tarde. to open my heart with you. A veces no entiendo muchas cosas, I don't understand many pero things, sé que Él está hablando de una manera especial a mi but I vida. know He's speaking in a very special way to my Y life. entiendo que no solamente para mi vida, I know not just for my life, sino también para este cuerpo de but Cristo for this Jesús. body of Christ as ¿Cuántos well. dicen amén? I'm going to say amen. Y la pregunta que está delante de Dios And the question that's before es God ¿por qué razón is why no hay compromiso del pueblo de Dios? is there no commitment from the people of God? ¿Por qué razón nosotros Why do we le damos prioridades a otras give cosas priorities to other que things debían de ser las cosas espirituales de Dios? that should be given top priority to the Spirit of ¿Por qué God? razón Why? mucho hombre y mujer Many men and Dios women, les hace llamados grandes God is giving many y lo que callings, hacen es renunciar a sus posiciones? but what they do is just renounce. ¿Por qué razón? Why Es que la gente ahora no quiere servir a is Dios. that people don't want to serve God? ¿Y sabe que Dios me dijo? You know what God said? Es porque hay un espíritu Because there's a spirit que está haciendo that is doing, que la iglesia aborte that is allowing the church to el abort plan de Dios. the plan of God. Hello. El Espíritu Santo me respondía The Holy Spirit y me responded decía, porque hay aborto espiritual. and said, because there's spiritual abortion. Aborto es la palabra que a mí no me gusta mucho. I don't really like the word abortion. Dios sabe que a mí me gustan mucho los niños hablando en lo natural. I love kids speaking in the Y el natural. Espíritu Santo me mostraba cómo comparar el aborto físico con el aborto espiritual. And the Holy Spirit showed me the comparison between natural abortion and spiritual abortion. Cuando una mujer sale embarazada, When a woman becomes pregnant, ella cuida ese fruto, ¿no es cierto? she takes care of that baby inside of her. Cuando mi esposa salió embarazada When my wife was pregnant de mi hija primera, Esther, with my first child, Grace, yo oraba por su bien, I por su prayed for estómago. her womb. Le hablaba, le profetizaba. I spoke to her. I prophesied to Mi it. esposa se cuidaba My wife took care of porque herself sabía que estaba embarazada. because she knew she was pregnant. Pasaron los meses, Months went el by. estómago fue creciendo. It grew bigger and bigger. Ella se cuidaba más. She took care of herself even more. Yo no la enviaba a que fuera a correr 5 kilómetros y que fuera pero troteando rapidito con el estómago. I didn't send her to go run 5K so she can lose some Porque weight. si ella lo hacía podía perder su bebé If she fácilmente. did, she can easily lose her child. ¿Cuántos dicen amén? Let me say amen. Entonces para que ella pudiera dar a luz, So in order for her to give ella birth, tuvo que esperar 9 she meses needed to wait 9 months para que mi hija naciera. for my daughter to be born. Cuando mi hija nació, My daughter was yo vi born. el fruto I saw the fruit que había dentro de that ella. was inside of her. Era mi hija. She was my daughter. Era el deseo de mi She was corazón. the desire of my heart. Yo siempre le digo a mi I hija, always say, my daughter, si supieras mi amor, if you can con ever que know tantos deseos, how much con desire, tanta pasión y amor, how much passion and love te esperábamos. I waited for you. What about me? Yeah, you too. You are the second one. We were. 9 meses. 9 months. No fueron 5 meses. It weren't 5. No fueron It 4. wasn't 4. No fueron It 8. wasn't 8. Fueron 9 meses. 9 months. Hay cosas que no las entendemos, There are things we don't understand que pasan en nuestra vida. that occur in our life. Pero Dios tiene todo bajo control. But God has everything under control. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Eso pasa también en la vida cristiana. This also happens in the Christian life. Cuando Dios te da una palabra, When God gives you a word, Dios te dice, te voy a hacer profeta a las He naciones. says, I'll make you a prophet of Te the voy a nations. llevar como misionero a las I'll naciones. take you as a missionary to the Esto lleva un nations. proceso de mucho tiempo. That takes a process of a lot of Pero time. depende en el camino, But it all depends on la the path, actitud que tú vayas tomando the attitude o el that you proceso que tú vayas llevando. the process that you Dios va a take. cumplir ese propósito en tu vida. God will accomplish that ¿Cuántos purpose dicen in your amén? life. How many say Las amen? cosas de Dios no son fáciles, mi Things of hermano. God are not easy. Todo hay que pagar un precio. Everything has to be Dije, paid todo a hay que price pagar un of. precio. There always has to be a price to pay. Yo recuerdo en lo personal I remember in the personal, que teníamos como
Éramos novios con mi esposa todavía. I was still going out with my wife. A mí me gusta mucho lo que es las misiones y las almas perdidas. I like what is the missions, trips, and lost souls. Y recuerdo que hubo una campaña en la iglesia y todavía no éramos casados. And I remember there was a campaign going at church. We Y weren't este married yet. profeta me dijo, This prophet oró told me. por mí y por The ella. prophet prayed for me Y and no her. éramos casados todavía. And we weren't married yet. Y el Señor dijo, And the Lord said, tú vas a ser pastor de una iglesia. you'll be a pastor of a church. Yo le dije, And este I- profeta está loco porque yo no tengo el corazón de pastor. And I said, this prophet is crazy. I don't have a heart of a pastor. Y el Señor me dijo, vas a ser pastor. And he said, you're going to be a pastor. ¿Cuánto tiempo yo esperé, hermanos? How long did I wait? ¿Quieres saber cuánto tiempo esperé? Do you want to know how long I waited? 24 años 24 years para estar aquí donde estoy to en be este where I am momento. right now. 24 años 24 me llevó el years. proceso. The process took 20 me. en 24 años 24 Dios years. quería ver qué iba a suceder. God wanted to see what would happen. Quería saber si yo era un buen padre. He wanted to know if I was a good father, if Quería saber si yo era un buen I hijo. was a good son, if Quería saber si era un buen I hermano. was a good brother. ¿Cuántos años le tocó a Moisés? How long did it take Moses? 40 años en el desierto. 40 years in the desert. ¿Cuántos años le tocó a Josué? How long did it take Joshua? 40 años en el desierto. 40 years in the desert. ¿Cuántos años le tocó a Jesús? How long did it take Jesus? 33. 33 years. Hello. ¿Qué sucede entonces, So hermano? what happens? ¿Por qué Dios le da una palabra a cierta Why persona does God give word to y somebody esa palabra no se cumple? and that word is not No se accomplished? cumplió porque Dios no quiso, Did it accomplish? God didn't want it porque hubo un aborto espiritual. because there was a spiritual abortion. Hay un espíritu There's a que spirit está atacando a la iglesia that is attacking the y ese church. espíritu That spirit está haciendo que los pastores abortemos. that's allowing the pastors to Ese abort. espíritu está haciendo That que los spirit misioneros aborten. It's allowing missionaries to abort. Ese espíritu está haciendo That que spirit is los, allowing que los ministerios aborten. that the Y ministries ese abort. espíritu se llama And this spirit is el called espíritu de Jezabel. the spirit of Jezebel. Hello. Y cuando digo Jezabel, hermano, no le tire la culpa a las mujeres, por favor, And when I say Jezebel, don't blame your wife porque tiene nombre de mujer. because it has the name of a woman. Un hombre puede tener el espíritu de Jezabel. A man can have a spirit of Un Jezebel as niño well. puede tener el espíritu de A Jezabel. child can have the spirit of Esos Jezebel. niños que controlan a los padres. Hello, Those hello, children hello. that control the parents. Una mujer puede tener el espíritu de Jezabel. A woman can have the spirit of Jezebel. Dios quiere manifestar su gloria y su poder en un ministerio, God wants to manifest His glory and pero power este in the espíritu ministry. se levanta But this spirit lifts a que up la obra de Dios no se for the perfeccione. work of God to not be ¿Qué perfect. es el espíritu de What Jezabel? is the spirit then? El espíritu de The Jezabel spirit of Jezebel manipula y controla. manipulates and controls. Hello. El espíritu de The Jezabel spirit of Jezebel es un espíritu de rebeldía. is the spirit of rebellion. El espíritu de Jezabel Spirit of Jezebel oprime, Oppresses, aflige, afflicts. trae una situación difícil a las iglesias. It brings a tough Y situation to the especialmente el church. pastor, dolores por dentro y por fuera. Especially the pastors, outside pain and inner pain. Hello. ¿Por qué? Porque ese espíritu no quiere que nosotros demos a luz el propósito de Dios. Why? Because the spirit does not want the light to come through through the purpose. ¿Dónde se movió ese espíritu? Where did the spirit move? En Primera de In Reyes. First Kings. Usted puede ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes 16:31, You can go to the word of God in First Kings. que Jezabel era la esposa del rey Acab. That Jezebel was the wife of King Ahab. ¿Qué hacía Jezabel? Lo dominaba completamente. So what did she do? She dominated him Y él se completely. dio su autoridad a ella. And he gave the full Para que authority to haya her. una Jezabel, In order for there to be a tiene que haber un Jezebel, Acab. there needs to be an Ahab. Hello. ¿Me están entendiendo, pueblo? Do you understand? Para que haya un espíritu de Jezabel, In order there for be a tiene que haber un Jezebel, espíritu de Acab. there needs to be an ¿Y qué, Ahab. cuál es el espíritu de Acab? So what's the spirit of Es un Ahab? espíritu pasivo. That's a passive spirit. En muchas iglesias dicen, no, aquí solo las mujeres son las que hacen las cosas para Dios. And many churches like, no, it's just the woman that do the things of God. Sí, porque no hay otras que los haga. Because there's nobody else to do it. Dios está levantando a la mujer cuando dicen amén. God is lifting up the woman. Y Dios quiere levantar el hombre. He wants to lift up man too. Hello, Dios quiere levantar al sacerdote de He esta wants to iglesia. lift up the priest of the Pero ese church. espíritu manipulador, But that manipulating ese espíritu spirit, controlador, that controlling quiere que spirit, los hombres abortemos el plan de Dios. Wants men to abort the plan of God. Que haya un aborto espiritual. That there be a spiritual Hermano, es abortion. tiempo que te levantes. It's time that you lift Si up. Dios te ha hablado, If God's si spoken Dios te to ha you, dicho que te va a if He said bendecir, He'll bless es you, porque Dios te va a It's bendecir. because He will Si bless Dios you. te ha dicho que te va a If sanar, He said He'll es heal porque you, Dios te va a it's sanar. because He will Si Dios heal te ha you. dicho que va a restaurar tu hogar, If He said He'll restore your es home, porque Dios va a restaurar tu hogar. because He will restore your Tenemos que home. sacar ese espíritu You need to take out that spirit que ha atacado a iglesias enteras, that has attacked complete and que ha whole atacado a churches. millones de hombres y mujeres That de Dios, attacked millions and millions of men and women, mandándolos a desanimarse. allowing them to be discouraged. Hello.
Dios me decía esta semana, God said this week, dile a mi pueblo tell my people que no aborten lo que yo tengo para ellos, to not abort what I have for them, porque yo me voy a glorificar. because I will be glorified. Segundo lugar, el espíritu de Jezabel es un espíritu rebelde. Second, the spirit of Jezebel is rebellious, Se oponía y odiaba a toda autoridad espiritual delegada por Dios. that it goes against all spiritual authority that was delegated by God. No solo su esposo Acab, sino especialmente a los profetas, hermanos. Not just her husband Ahab, but also the prophets. Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Elijah, a great man of God, a great prophet of God. Ven, Elías. Elías, Elijah, Dios lo usó grandemente, God used in a great way. matando y degollando a más de 450 profetas de Baal. That having been struck down by lightning the 450 prophets of Fue Baal. una victoria para él. It was a victory for him. Tú sabes, hermanos, que después de una victoria, Did you know after a victory, después de algo poderoso, After something después de powerful, cosas grandes que Dios está something haciendo, great that God's doing, ¿sabes quién viene a atacar a la you iglesia? know who comes to attack the El church? espíritu de Jezabel, Spirit of Jezebel. porque quiere oprimirte, Because he wants to quiere oppress. desanimarte. He wants to discourage. Ese espíritu trae desánimo, That spirit brings discouragement. ese espíritu trae controlación, It brings that lack of ese control. espíritu te trae miedo, It brings fear. ese espíritu te trae It aflicción. brings affliction. Elías había tenido una gran victoria. Elijah had a great victory. Yo me imagino a Elías I can imagine Elijah. como predicador. Yo cuando Dios me usa en otro lugar, As a preacher, when God used me in another y hoy me place, usa acá, y carabazota la bacanda rabasaya. Uy, oh, gloria a Dios, qué unción, gloria a Dios. glory to God, what an anointing. Pero llego a mi casa, But I come home, me dijeron algo, they said no something, me gustó algo, I didn't like something, y lo que hago es is what I do. tirarme, I throw myself, desanimarme. become discouraged. Y el diablo dice, The enemy says, así quería verte. that's how I want to see you. ¿Sabes por You qué? know why? Porque el plan que Dios tenía contigo, Because the plan that God yo has te for lo you, aborto en este momento. I abort it right Yo now. te lo quito en este momento. I take it right now. Hello. Él tuvo una gran victoria. He had a great victory. Mató a 450 profetas de Baal. 450 prophets of Baal ¿Y were qué killed that day. sucedió? And what happened? Cuando Jezabel se da cuenta, When Jezebel Jezabel le realizes, dice, she says, ya vas a ver, díganle a Elías tell Elijah que lo que va a pasar a esta hora mañana, that what's going to happen this hour tomorrow, que él va a estar muerto como esos profetas. that he's going to be dead just as those prophets. Le dio una manipulación. She gave him Le mandó manipulation. una palabra She manipuladora. sent a manipulative ¿Y qué word. pasó al hermano Elías? So what happened to Se Elijah? olvidó del servicio anterior. He forgot of his Se previous olvidó de lo que service. Dios había hecho. Forgot what God did. Y Elías, hermano, And Elijah, cuando escuchó eso, when he heard this, empezó a qué? he started to what? A correr. He started to run. A correr, corre, He started to brother. run. A correr. He started to run. A correr. He started to A run. esconderse. He hid. A esconderse. He hid. Y Dios te dice, God says, ¿qué pasó, brother? but what happened? Tengo un llamado I have contigo. a calling with Te you. dije que vas a ser profeta de las said naciones. you're gonna be a Vas a prophet. predicar. You're gonna preach. Vas a hacer grandes cosas. You're gonna do Y great ahora te things. corres. ¿Qué sucede? But now you ran. What's up? Ese espíritu That spirit hizo que él quería que él abortara wanted him to abort la bendición que Dios the tenía. blessing that God had. ¿Cuántos dicen Let amén? me say amen. ¿Cuántos han conocido hombres y mujeres de Dios How many know men and women of God que Dios los ha llamado al ministerio that God has called to ministry, y que ese espíritu los ha atormentado, los ha atacado? and that spirit is tormented and attacked? Se ha dado suelta It's been loose, y se han ido de las iglesias and they've left churches. y ahora están en el mundo Now they're in the world donde Dios quería usar where God wanted to y use quería que esa persona and wanted that person ejerciera algo para él. to do something for him. Hermano, no dejes que el diablo te quite lo que Dios tiene para Don't ti. allow the enemy to take what God has Dios for tiene un you. llamado, God has a pero calling. ese llamado But that calling tiene que pasar un precio. Needs to go through a ¿Cuántos price. dicen amén? How many say amen? Y no me venga a decir Don't come to que say si Dios le habló a usted God spoke to y you, usted va a hacer lo que le dé la santa you're gana gonna do whatever the y heck después you usted want, se va por allá and you go over y después here, usted vuelve de and then vuelta, you come back, eso va a estar ahí mismo. that's gonna be there Yo again. quiero decirle I algo, want to say hay otros que están deseando ese llamado, there's somebody else hay that otros que wants that están peleando position. esa There's posición, somebody else hay fighting for otros que that quieren position. avanzar. Somebody else wants to advance. Anímese, hermano, Get up, porque Dios levanta a quien quiere because God lifts up whoever y He Él pone wants, a quien and He quiere. places who He wants. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Dice su palabra His word says que Él quita reyes that He takes out y kings, pone reyes. He puts kings. No permitas que Él te quite, Don't hermano. allow Him to take you No away. permitas que Él te quite Don't allow him to por la get you actitud out. que tú tengas, By the attitude por la that you acción que have. tú tengas. By the reasons No for what you permitas have. Don't allow que el diablo te haga abortar, for the enemy to que el abort. espíritu de Jezabel te For the aborte spirit of Jezebel to el plan abort que Dios tiene para the tu vida. plan that God has for your life. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen?
Se escondió Elías Elijah hid. y Dios lo fue a buscar. He went to seek him. Y pasó por un terremoto He went through everything. y nada de Elías. Nothing of Elijah. Pasó, Elías estaba metido, ¿sabes dónde se metió? En una cueva. You know where Elijah hid? In a cave. Cuando los cristianos nos metemos en una cueva, When a Christian's hidden in a cave, si Dios no tiene misericordia, va a ser difícil salir de esa cueva. if you don't have no mercy of God, it's going to be really hard to get out of that cave. No te metas en las cuevas de la aflicción. Don't get into the cave of affliction. No te metas en las cuevas de la desesperación. Don't get into the cave of No sé cómo desperation. está tu vida en esta tarde. I don't know how your life No is. sé cómo está tu corazón. I don't know how your No heart sé si is. estás enfermo. I don't know if you're No sé sick. cómo tú I sientes. don't know how you sientes. feel. Pero yo quiero decirte But I wanna que say, el Dios que yo le the sirvo God that I serve es un Dios de propósito. is a God of purpose. El Dios que yo le The God sirvo that I serve quiere sanar tu cuerpo. wants to heal El your Dios body. que yo le The sirvo God that I quiere serve que los planes que Él tiene contigo wants the plans se He has hagan for you realidad to be y que realized. no se aborten en tu And to vida. not be aborted in your life. No permitas abortar. Don't allow for it to be aborted. Quédate ahí un ratito, Elías, no salgas todavía. Don't get out, Elijah. Not just yet. Amenazaba a todo aquel que se le oponía. That she went against everything that was opposed to El her. espíritu de Jezabel siembra desaliento y desánimo en las personas. The spirit of Jezebel always sows in a spirit of discouragement. De esas personas que están, pero wow, Dios me va a usar. Those people that are all excited that God's going to use me. ¿Qué hago, pastor? Limpio la silla, la Pastor, pongo de este lado. I'm ¿Cómo gonna clean the hacemos? chairs, I'm ¿Verdad? gonna organize the Predico, chairs. voy a evangelizar, pastor. I'm gonna evangelize, Úseme pastor. para todo, pastor. Use me ¿Dónde for está? everything. Ver aquí, aquí. Pastor, here. Pero cuando usted lo busca, But when you seek him, bye bye Charlie. Bye bye Charlie. bye bye, Charlie. No los encuentra. You don't find them. No cuenta con ellos. You can't count on Se them. desanimaron en el camino. They got discouraged along the El path. espíritu de Jezabel Spirit of Jezebel los desalentó en el discouraged camino. them from the path. ¿Sabe qué Dios me decía esta semana? You know what God said this week? Y escuchaba el gemido de Dios. And I heard it. Dios tiene sentimientos, hermanos. God has feelings. Dios tiene emociones. God has emotions. Y Él llora And he cries por su pueblo, for his people. por aquellos For those que tienen propósito de Dios. that have purpose from God. Pero que nosotros mismos Then us, abortamos we abort it. los propósitos de Dios. And the purposes of God. Dios me decía, hijo, God says, son, nunca abortes don't ever abort lo que yo te he dado. what I've given you. Aunque el diablo se levante contra ti. Even though the enemy lifts up Dile a mi against you, iglesia tell my church, que mi Espíritu Santo Spirit of God, levantará banderas sobre lift up a ellos. victory upon them. Esta iglesia está entrando a un destino espiritual. This church is entering into a spiritual Esta destiny. iglesia va a entrar en un destino espiritual. This church will enter into a spiritual Algo va a destiny. empezar a suceder en el ambiente. Something will happen in the Pero environment. todo depende de usted y de But yo. all depends on you Si and me. usted quiere que eso se lleve a cabo. If you want this to become accomplished. ¿Cuántos quieren ver esta iglesia crecer? How many want to see this church grow? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? How many want to see power of ¿Cuántos God? quieren ver su How gloria? many want to see glory? Tenemos que pagar un precio. You need to pay a price. ¿Qué otra cosa es este espíritu, hermano? What else is the spirit? Amenaza a todo lo que se oponía. That it goes against everything that was Se opposed. mueve juntamente con un espíritu de seducción. It moves also with the spirit of seduction. Atacó la unción profética de Elías. It attacked the prophetic anointing of Atacó la Elijah. unción profética de Juan el Bautista. The prophetic anointing of John the Baptist. ¿Sabe quién mató a Juan el Bautista? You know who killed John the Baptist? El espíritu de Jezabel. The spirit of Jezebel. Le cortó la cabeza. Had his head on a silver platter. Dios hablando a las 7 iglesias God speaking to the 7 churches le llamó la atención called attention. y le dijo las cosas que cada iglesia estaba haciendo buena. And he said all the good things that the churches were doing. Pero le dijo a una iglesia en especial, But he called a special church. le dijo a Esmirna, He said, todo está bien contigo, everything's good with you, pero tienes un problema. but you have a problem. Tienes el espíritu de Jezabel dentro de la You iglesia have the spirit of Jezebel in the church. que no te deja avanzar en el cuerpo de Cristo, Doesn't allow you to advance in the que no body te of deja Christ. avanzar en el propósito de Doesn't Dios. allow you to advance in the purpose of God. Y no le ha llamado a que se arrepienta. And they call him to repent. Dios nos está llamando a arrepentirnos, hermanos. God is calling you to Dios repent. está llamando a su pueblo que se He's arrepienta. calling his people to ¿De qué repent. nos vamos a arrepentir? From what are we going to repent? Cuando hablamos de nuestros hermanos, When we speak about our brothers, cuando sacamos deducciones que no son deducciones que tú quisiste decir. when we take deductions from things that aren't even true, assumptions. Ese espíritu desalienta. It's that spirit.
Cuando ese espíritu venga a tu vida, When that spirit comes to your life, tienes que sacarlo y mandarlo fuera en el nombre de you Jesús. need to take it out and cast it out in the name of Jesus. Ese espíritu no puede gobernar la iglesia. That spirit cannot govern the church. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Pero Dios le dio una promesa en Apocalipsis 2:27 But God gave a promise in Revelations. y le dice que al que venciere He said those that were conquered le daría la corona de vida. would give the crown of life. Al que venciere The one that were to conquer le iba a dar poder. would give power. Si tú vences, If you conquer, if you conquer, Dios te va a dar cosas grandes. God will give you great things. No te desanimes. Don't become Dios tiene discouraged. grandes cosas contigo. God has great things Si with Dios you. tiene un llamado profético He has a contigo, prophetic calling si alguien with te you. dio una profecía, He gave you a prophecy. créale al Señor, Believe. créale al profeta, Believe the prophet. créale al Señor Believe in y God. verás cómo Dios va a empezar a bendecirte. And see how Si God Dios will ha bless dicho you. que te va a llevar a las naciones, te va a He said llevar. he'll take you to the nations, He Si will. Dios te ha dicho que te va a bendecir, que te va a He said bendecir. he'll bless you, He will. Si Dios ha dicho que vas a ser un profeta, vas a ser un You'll be a profeta. prophet, you will. Pero paga el precio de la santidad But you got to pay a price of para que holiness Dios haga grandes cosas in order for contigo. God to do great things with you. Y Dios fue donde Elías. God went to Elijah. Dios amaba a Elías con todo el corazón. He loved Elijah with all Le his heart. dijo a Elías, He en un said- silbo pasivo, Elías, He said, Elijah, sal de esa cueva. get out of that cave. Y le dijo, ¿sabes por qué? He said, you know why? Come, Eat, bebe agua, drink water, porque largo camino te espera. because your long path awaits you. Ciudad de avivamiento, City of revival, no te desanimes, don't become discouraged. no te desanimes, Don't become no discouraged. te desanimes, Don't become no discouraged. te desanimes, Don't become discouraged. porque el Señor dice, Because the Lord says, largo camino nos espera. Long path awaits you. Largo camino nos espera. Long path awaits Largo you. camino nos Long espera. path awaits Porque vamos a you. ir de victoria en Because we're going victoria. to victory to Vamos a victory. ir de gloria en We're going gloria. from glory to Vamos a ir glory. de fe en We're fe. going from faith to Porque faith. Dios tiene un plan Because God has a plan con Ciudad de Avivamiento. with City of revival. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dice que descansó, Said he was rested. comió y bebió He ate and drank. y empezó a caminar And he started to walk al monte de Dios to the mountain of God. y le dijo Dios, Elías, largo camino te espera. God said, Elijah, a long path awaits you. Lisita, largo camino te espera. Long path awaits you, Lisa. Grisita, largo camino te Long path espera. awaits you, Grace. Hermano Nick, largo camino le espera. Amados, largo camino te espera. Long path awaits you. Berta, largo camino te espera. Long path awaits you. Diáconos, Deacons, largo camino les espera. long path awaits you. Ancianos, Elders, largo camino les espera. long path awaits you. Directiva de la iglesia, Directory of the church, largo camino les espera. long path awaits Porque you. lo que viene es grande. What's coming is great. Porque lo que viene es What's grande. coming is great. No abortes lo que Dios te ha Don't dado. abort what God No has given abortes you. lo que Dios te ha Don't dado. abort what God No has abortes given el propósito de Dios. Don't abort the No purpose seas of parte God. de ese plan Don't be a del diablo. part of that plan No of the seas enemy. parte de ese plan Don't be a satánico. part of that satanic plan. Avanza en el reino de Dios. Advance in the Y kingdom en of esta God. tarde dile al Señor, It is time. Señor, Say, God, yo me sacudo en esta tarde. I shake myself Yo off me today. sacudo en esta tarde. I shake myself Y off vengo today. contra ese espíritu. Y vengo contra ese espíritu. And I go against that spirit. Porque largo camino me This espera. long path awaits me. Largo camino me A espera. long path awaits Jóvenes, me. Young people, largo camino les espera. long path awaits you. Con todas las fuerzas de mi ser, te adoraré.